El sermon. Hoy vamos a ir al libro. ¿A qué libro estamos nosotros? A ver si se acuerdan. Ajá. ¿Y qué seguiría ahorita? Juan, ¿qué? No, todavía. Estamos terminando el 11, hermano. Y el 12, ¿sabe qué viene en el 12? El chapter 12 de John. It's the next week. But today we finish the chapter 11. 46, verse 46, 57. Hoy vamos a ir a Juan 11, 45, 57. Así que, tú sabes que está el ministerio de público de Jesús. ¿Recuerdan? El ministerio público empezó ¿cuándo? Cuando Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí empezó el ministerio, pero ¿sabe qué? Hoy termina, en este verso termina el ministerio público de Jesús y luego empieza la parte final, los 8 últimos días. Jesús estaba a punto de ir y ser preso, pero esto es lo último que hizo de manera pública. Así que el Evangelio de Juan, la mitad del Evangelio, miren, no hemos llegado a la mitad, y en la mitad del Evangelio, la próxima mitad es simplemente la última semana de Jesús y especialmente la crucifixión. Mire, los evangelios tienen 89 capítulos. Y solamente 4 capítulos tratan los 30 años de Jesús. Y los otros 85 capítulos tratan de estos tiempos, los últimos 3 años de Jesús. Y de esos últimos años de Jesús, 27 capítulos hablan de la semana final. El libro de Juan, o sea, 1/3 de los evangelios trata de la semana final de Jesús, porque es la culminación, es el final de toda la vida de Jesús, fue su muerte y resurrección. Así que la semana pasada habíamos estudiado, ¿recuerdan? Habíamos visto que el Señor había levantado a Juan el Bautista, a Lázaro de la muerte, lo había levantado a Lázaro de la muerte, y eso trajo 2 tipos de reacciones, ¿recuerdan? Y entonces aprendimos que Jesús hizo la última gran señal, la último gran milagro, que era una ilustración, es una ilustración del Evangelio, de lo que Él iba a hacer 8 días luego. Él iba a ir a morir y resucitar en la cruz. Él había resucitado a Lázaro como señal de que eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de la resurrección espiritual a los que acepten a Jesús como Señor y Salvador. Ya la muerte no sería el lugar final ni la muerte última. También aprendimos que el Señor dijo, no, esta muerte es para glorificar. Así que nosotros vivimos aflicciones que si la entendemos es para glorificar a Dios en medio de ellas, hermano. Y así no son tan malas las aflicciones cuando yo veo que en medio de ellas Dios muestra. También aprendimos que el Señor, miren lo compasivo y amoroso, que Él sabía que iba a resucitar a Lázaro y todavía lloró con ellas. Así que si tú estás sufriendo alguna circunstancia, aprendimos que Dios sufre con los que sufren y el dolor, y en medio del dolor y de nuestras situaciones, Él nos acompaña con un amor tierno. O sea que Jesús se identifica con los que sufren, hermano. No te sientas solo en medio del sufrimiento. Si tú eres de Cristo, Él está contigo. Él te acompaña. Su presencia irá contigo y te dará descanso. La resurrección de Lázaro fue el anticipo de lo que iba a venir. Sus 8 días luego, o un poquito más. Es la señal de lo que haría después de resucitar de la tumba. Y aunque dolorosa e inevitable, la muerte ya para nosotros no es el lugar final, sino es un paso de la presencia de Dios a dejar los ajites, como decía mi mamá, los ajites de la vida o los trajinar de la vida una vez que uno llega a gloria con el Padre. ¿Ok? Así que ahora sí vamos al texto. Vamos a leer el texto. A Juan 11, 45, 57. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio que decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. 49, pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca.
Ahora bien, no dijo esto por su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. 52. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así de que ese día que planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a una región cercana del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí ¿con quién? Con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén ante la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estaban ellos en el templo y decían uno a otro, ¿qué les parece? ¿Que vendrá la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes que, si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Ya abiertamente dijeron, si lo consiguen, vamos a matarlo. Ya era. Y el tema de hoy que no les dije, las profecías de Caifás. Un hijo de las tinieblas, un hijo de Satanás, usado por Dios para hablar la palabra de Dios. Si la mula de Balaam habló, Dios utiliza a los malos para su propósito, hermano. Y eso es una gran... Hoy vamos a aprender que Dios es soberano sobre toda su obra. Y aún en aquellos que le rechazan, Dios está controlando su vida. Caifás, enemigo acérrimo de Jesús, profetizó lo que iba a pasar en unos días. Es mejor que un hombre muera por la nación y así reúna a los hijos de Dios. También muestra las diferentes reacciones que se da entre el evangelio para que no estemos nosotros impresionados. Unos creen y otros ¿qué? Otros rechazan, como vemos estos hombres. Así que vamos al punto número 1. La reacción a la resurrección. Versículo 45. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, ¿qué? Creyeron en él. ¿Sabe que las señales provocan respuestas? Esta respuesta afirmativa dice que muchos creyeron en él. Muchos. Las personas que habían ido a Betania a ayudar a quién, a estar en el medio del duelo de María y Marta, estuvieron allí y vieron ellos el extraordinario milagro que hizo Jesús, levantar a Lázaro 4 días después de haber muerto, y esto produjo en ellos un corazón contrito, y muchos de los testigos de ese evento con sus propios ojos vieron eso y creyeron. Y esta no era cualquier fe, porque hemos visto que, ¿verdad? Que dice, estos creyeron, en el capítulo 6 creyeron y después abandonaron a Jesús. No, esta era una fe genuina. Esto es las que creen, estas personas habían dado la primera respuesta al evangelio, que ¿cuál es? Arrepentimiento. Y luego puso su confianza en Jesús. Esta fe es una fe que te dice, ¿verdad? ¿Cuándo tú saltas de un trampolín? ¿Ah? Tú estás en un trampolín de 3 metros, ponte. Y miras para abajo. ¿Qué es lo que te da la confianza de lanzarte? Que está el agua. Si no está el agua, tú no te lanzas, porque ¿qué estaría concreto? Y cuando tú tienes fe, tú te lanzas como si hubiera agua. La fe es eso, la fe es confianza. La fe verdadera por siempre produce un cambio de vida. Si no confía en Jesús, si uno confía en Jesús, ¿verdad? Hace lo que Él dice que digamos que hacer. No hay manera de creer en Jesús y decirte, bueno, yo creo en Jesús, pero no se metan en mi vida. Yo solamente creo en Él y no me digan qué tengo que hacer. Jesucristo es Señor y Rey del universo y todo aquel que llega a Él, ¿qué hace? Se rinde ante Él. Se cree, acepta todo lo que Él dice que es y todo lo que dice que debo hacer. Es cierto que no todo el que creía en Jesús manifestaba esta fe salvadora. Lo vemos en Juan 2:22, lo vemos en Juan 2:25, lo vemos en Juan 6:6, lo vemos en Juan 8:30-31. Falsas conversiones, fe que no era salvífica. Cuando un pecador se rinde a Cristo, experimenta ¿qué? Una irreversible transformación espiritual, que la persona queda ¿qué? Es regenerada y con un nuevo corazón no puede volver a vivir la vida que tenía anteriormente. Esa es la fe que tuvieron estos hombres. La conversión es un milagro hecho por la soberana gracia de Dios, que cuando uno escucha el evangelio, nace de nuevo porque se arrepiente de sus pecados y cree en el evangelio, y Dios sabe que toda la gloria es para Él y convierte a un pecador de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos que no están en Cristo están en las más densas tinieblas, pero Dios nos saca y nos coloca en la luz que es el admirable.
y ellos pueden creer lo que dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay dado, ¿verdad?, un nombre a los hombres, otro nombre en el cual podamos ser salvos. Ellos creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no uno de los caminos. Son cambios dramáticos. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, experimenta un cambio dramático. ¿Entienden el término dramático? Un cambio drástico, radical. ¿O no recuerdan a Zaqueo? Zaqueo, un ladrón. ¿Qué dijo? Señor, si yo he robado en algo, si yo he faltado, yo voy a cuadruplicar, le daré a los que yo he robado. No solamente le iba a revolver lo que robó, sino más allá. O si no, veamos a Pablo, de asesino de cristianos, de consentidor a uno de ellos. Si no, veamos los 12 discípulos, excepto a Judas. Y si no, veamos la conversión de Pablo, lo que hizo. ¿Estamos entendiendo, hermanos, qué significa que ellos creyeron? Después de meditar sobre estas conversiones, te pregunto, ¿has tú experimentado ese cambio verdadero, esa radical decisión de seguir a Cristo? ¿Por qué lo crees? ¿Qué cambios has notado en tu vida desde que conociste a Cristo y ahora? Tienen que haber cambios. Si no hay cambio, preocúpate. Si tú sigues siendo el mismo, yo sigo siendo el mismo, no sé qué pasa. No estoy yo para decir, pero eso es preocupante. Porque todo el que conoce a Cristo tiene un cambio radical en su vida. Ya mira diferente a Dios y mira diferente su vida. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron los fariseos y les contaron lo que había hecho, y al recibir el informe de lo que ellos le dieron el informe. Mira, este hombre hizo este milagro. Y entonces ellos sintieron temor. Llamaron al Sanedrín, ¿verdad? Y lo que quiero decir aquí es que cuando escuchan el evangelio hay dos reacciones. Los que creen y los que le rechazan. Esta es la otra posible reacción al evangelio, que es un corazón endurecido. ¿Sí? Estos hombres habían visto milagros, habían visto al cojo. Y era el último de los milagros. Oye, trajo un muerto a la vida. Y todavía no creían. ¿Cómo es un corazón endurecido? No obedece a Dios. No cambia. O sea, la persona llega a la iglesia, recibe el alivio, cambia un poquito y después vuelve a ser el mismo. Es un cambio, ¿verdad? Es un cambio, ¿cómo se puede decir? Un cambio superficial. Reconoce la obra de Dios, sí, pero después vuelve a ser el mismo. Quiere algo de lo que Dios le da, pero no escucha a lo demás. Permanece endurecido aún el dolor extremo. Está viviendo una situación difícil y más duro se pone y empieza a reclamar y a maldecir y a hacer. Puede decir palabras correctas, pero su intención no es la correcta. No reconoce el caos en el que vive. Hay gente que vive un caos terrible, que uno a veces habla con Pati y dice, bueno, de esto va a pasar esto. Ok, no hay más nada. Usted a veces ha visto, ¿verdad? Si uno no, dijo el hermano la semana pasada, recibo lo que, ¿qué? Recibo lo que siembra. Vemos gente que no está sembrando para sus relaciones y para esto. Y lo que le espera al final es, pero ellos no se dan cuenta del caos de que viven. ¿Verdad? Yo como hombre, ¿verdad? No valoro a mi esposa. Ella me tiene que servir, me tiene que dar. Y no valoro que un día se puede cansar. Y ya yo no estoy en condiciones, no tengo ¿verdad? No tengo el charming. ¿Cómo que dice? No tengo me pongo viejito. Y por no tratarla bien, sembré mal. Pero no estoy viendo el caos. Estamos así. El que no tiene el corazón endurecido, ¿sabe qué? Pero sabe que no vengo para hablar cosas malas. Hay una esperanza. Cristo Jesús es especialista para remover corazones duros. Si no, mira el tuyo y el mío. ¿Qué es un corazón duro? Un corazón que no perdona, rencoroso, envidioso. Todos los osos son con ese corazón. Fastidioso, no cariñoso. La razón por la que Jesús resucitó a Lázaro era para que le diera gloria al Padre. Así que esta segunda reacción es típica. Unos creen y otros no creen. Entre los que no creen están los que son como los fariseos, que se vuelven ¿qué? Se vuelven contra él. O sea, es algo que es hostil ante Jesús. Pero tenemos otro grupo de eso, los indiferentes. Un corazón indiferente es un corazón contra el Señor. ¿Verdad? Aquellos que dicen, me da igual. He hablado con gente, no, para mí no es eso. Yo sé que yo soy un hombre bueno, para mí no es eso. Estas personas están dentro del grupo
corazón endurecido. Y los que rechazan a Jesús. La indiferencia no es una tercera reacción, es parte del rechazo a Jesús y a su evangelio. Mateo 12:30 dice, el que no está conmigo es contra mí. Si tú no estás con Jesús, estás contra Él. Y la NTV tiene una versión muy hermosa que dice, contra mí se opone. Y el que no recoge desparrama, vamos a la NTV, el que no trabaja conmigo, en realidad está trabajando en mi contra. Mira lo terrible que no es aceptar a Jesús y rechazarlo. No hay neutralidad. O tú estás con Él o estás contra de Él. Si una persona no está con Jesús, ¿cuál será su estado? ¿Cuál es el estado de una persona que no está en Jesús? En su contra. En su contra. Cada individuo debe decidir qué debe hacer con Jesús. O cree en Él, no puede ser indiferente, no hay algo neutro. No, bueno, cuando esté mayor, porque ahorita yo estoy muchacho, o cuando me gradúe de la universidad. Miren, muchos jóvenes se mueren, muchos niños no se mueren. La decisión es hoy día, hoy. Pregunto yo para pasar al segundo, ¿qué acciones concretas puedes tomar para asegurarte que tu vida está alineada a esa fe? Si pudieras describir hoy tu fe, ¿cómo dirías? Mi fe es sólida, perseverante, constante, obediente, humilde, creciente, inquebrantable, ferviente, apasionada. ¿Serían unos de estos adjetivos que se pueden unir a tu fe? Te dejo esa tarea. Segundo, el temor de los fariseos. Entonces los principales sacerdotes y fariseos convocaron a un concilio y decían, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Los fariseos y saduceos, mira, esto era un grupo que eran diferentes y se odiaban. Pero ¿sabe lo bueno que hizo Jesús? Que los unió. El odio por Jesús los unió para matarlos. Porque estaban alarmados y decían, bueno, vamos a convocar un concilio. ¿Sabe qué es un concilio? No? El Sanedrín, que es el cuerpo gobernante de los judíos, se reunió porque ellos tenían miedo. Ellos tenían miedo de que hubiera una revuelta, que muchos creyeran a Jesús y los romanos viendo esto acabaran con Roma y destruyeran todo. El temor los llevó a hacer esto. ¿Pero qué es el temor? El temor es una invasión que me invade por un futuro que es incierto. El temor nos dice que no podemos, que no somos capaces. El temor es no lo voy a lograr. ¿Qué más dice el temor? Lo dije esta mañana, el temor es una amnesia que nos impide recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. El temor me hace mirar adentro en vez de mirar hacia arriba. Eso es lo que ellos estaban viendo. El futuro incierto. Si este hombre, nosotros vamos a perder todos nuestros privilegios. La pregunta, ¿verdad? La pregunta para cuando una persona es cristiana, en vez de decir, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué debe preguntar? ¿Qué puede Dios tú hacer? Porque si tú mides tus capacidades y tus habilidades, no las tenemos, hermano. Pero como dice, creo que Zacarías dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pues yo voy ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros podemos decir así, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quiere decir, yo no voy en mi nombre, yo voy en aquel que me posee, aquel que es mi Señor, aquel a cual le sirvo, yo voy. El temor les llevó a convocar ese concilio, porque ellos decían, ¿qué vamos a hacer? Y mira lo que dicen, Él hace muchas señales. Ellos vieron las señales, ellos vieron que Lázaro había resucitado, pero el corazón estaba endurecido. Como dice el adagio, no hay peor ciego que el que lo fajen chiquito. No, que el que no pueda ver. ¿Qué es lo que temen? ¿Qué temían ellos? ¿Qué es el temor? Es una inseguridad, es ansiedad, duda, vacilación, agitación. El temor me lleva a estar inestable, intranquilo, amenazante, inquieto, sobresalto, y llega el momento hasta sentir, a gente del temor tiembla. ¿Usted no lo ha pasado que el temor tiembla? Ojalá no. Pero el temor no es más que algo natural de la carne en un momento de tensión. Pero mira lo que dijo David, eso lo leímos ayer. Hubiera yo desmayado si no viera la bondad, no creyera que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Si uno no piensa que va a ver la gloria de Dios, nos salimos destruidos de todas las pruebas. Si yo no hubiera confiado que Dios me va a mostrar su bondad a través de esto, en todo lo que estoy viviendo, desmayaría, sería insoportable. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Por eso que dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor. Y eso se trata, de volver a ir al amor de Dios, que está regalado, pero que yo me olvido.
Como yo hablo siempre con Pati, no, aquí hay que estar pensando arriba, arriba. La esperanza de ver la bondad de Dios es lo que a nosotros nos ayuda. Ver el amor de Dios supera el valor de todo lo que estemos viviendo y lo que podamos perder en esas pruebas, hermanos y hermanas. Eso nos va a dar una visión grande que no necesita cambiar las circunstancias. O no usted no ha leído que Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel. Ellos experimentaban ese amor. Pablo con el temor decía, no vayas allá a predicar. Y iba. ¿Por qué era masoquista? Porque ese amor de Dios lo llevaba a ser obediente y no le importaba lo que viniera. Estos hombres estaban ciegos ante la amenaza y buscaban eliminar a aquel que podía quitarles el temor. ¿Sabe que Cristo eran egocéntricos? ¿Entienden el término egocéntrico? Ego, o sea, robertocéntricos. Pero ¿sabe que Cristo murió para quitarnos el egocentrismo? ¿No dice la Biblia? Él decía que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando uno conoce a Cristo, ya uno no debe vivir para uno. Uno vive para Él. El egoísta, el egocéntrico es... Usted ha visto el sistema solar, ¿verdad? Está Roberto y todos los astros dan vuelta alrededor de Roberto. Todos los astros, porque Roberto es el egocéntrico, el yocéntrico. Y la Biblia sabe qué nos dice. Para eso nos llama a negarnos a nosotros mismos. Negarnos significa rechazar, repudiar, significa decir no a uno mismo y decir sí a Dios. Significa que hacer lo que a Cristo le agrada y no lo que yo quiero, que es mejor. Significa que ya no soy el jefe. Ahora hay otro en comando. Hay gente que manda a Jesús a que se siente con él de copiloto. Jesús no dice, no, Él es Señor. Dice, yo no voy a ser copiloto. Échate por un lado y déjame que yo maneje. Pero eso es muy insultante para la carne. ¿Cómo? Yo tengo mi vida. ¿Cómo? No, nosotros no tenemos vida sin Cristo, hermano. Sin Cristo no hay vida, aparente vida. La verdadera vida llega cuando Cristo llega a nuestras vidas. El creyente debe dejar su egocentrismo al pie de la cruz. Allí. El enfoque en nosotros, hermano, termina reflejando en diferentes áreas de nuestras vidas. Estos hombres eran egocentristas porque ellos pensaron en que si Jesús crece, nosotros perdemos dirían en mi país, perdemos el cambur, perdemos el cargo, perdemos el qué, ¿cómo se dice allá en Puerto Rico? Cuando una persona tiene un cargo y lo cuida así. ¿Ah? Perdemos el puesto, este hombre nos va a quitar el puesto. Dice así, si lo dejamos seguir, todos van a creer en él y los romanos nos van a quitar. Hay que hacer algo para detener a este hombre, porque Jesús seguía ganando adeptos. Y esto, ¿verdad? Esto haría que los romanos, esto haría una revuelta entre ellos, los que siguieran a Jesús. ¿Y qué iban a hacer los romanos, que eran los que gobernaban? Iban a acabar con todos. Tristemente, eso fue lo que pasó. Por rechazar a Cristo, Jerusalén fue destruida en el año 70 por Tito. La destrucción que ellos tanto temían vino por haber rechazado a Cristo. Vino la destrucción, hermano. Es un camino peligroso tomar decisiones centradas en uno mismo. Cuando las decisiones se basan no en principios bíblicos, como la santidad y la verdad, sino lo que me conviene a mí, tengamos miedo, porque eso es peligroso, la falta de discernimiento. Al escuchar sobre el ego, al poner nuestros intereses ante los demás, ¿podemos identificarnos? No me contesten. Cuando tú tomas las decisiones, no piensas en el grupo. ¿El papá que toma la decisión piensa nada más en él, en su comodidad, o debe pensar en quién? En sus hijos y en su esposa. No, es que a mí me gusta esto, mi amor. Vamos a comprar el carro, pero yo quiero un deportivo. Mijo, pero estamos planificando, tenemos planificación de tener una familia, es mejor un Vans, No, eso es para viejo. Yo quiero este carro porque estoy en la época. Se oye bonito, pero es una persona bien egocéntrica, porque las decisiones de la familia soy yo, pues yo sigo siendo el rey. ¿Verdad? Cuando uno es de Cristo, las decisiones van tomadas en función al grupo. Aún dentro de la iglesia, a la vez la gente, tristemente, no aquí para que no se ofenda, pero toma sus decisiones sin importar a la iglesia. Y todo pecado de cualquier miembro nos afecta a todos, hermano. Y a Cristo también. Cualquier decisión que me voy a casar, me voy a hacer, debemos tomar en cuenta al común denominador. Especialmente mi papá y mi mamá, y después el grupo. Pero ¿y cuántas veces hemos visto y ya se nos metió el chip que si mi papá y mi mamá no quieren al hombre, no importa?
Porque mi decisión es basada en lo que yo quiero y no lo que beneficia a toda la familia. Es un contracultura, ¿verdad? Esto parece loco, pero es lo que la Biblia dice. Cuando un hijo va a tomar una decisión, debe honrar a papá y a mamá, honrar a sus hermanos, que ellos no se vean involucrados por eso. Que sea más bien para bien. Tercero, la profecía de Caifás. Pero uno de ellos, Caifás, que era un sumo sacerdote ese año, le dijo, ustedes no saben nada. Imagínate, le dijo a todos esos hombres, ahí estaba Nicodemo también, estaba José, el que cargó la cruz de Arimatea, a todos esos hombres prominentes, maestros, le dijo, ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada. ¿Por qué? Porque él era un hombre de influencia. Recuerden que los sumos sacerdotes duraban por años hasta que se morían. Pero en ese momento se había politizado. Y este era un hombre bien, ¿verdad? Político y bien, ¿verdad? Él sabía cómo moverse, porque cuando a los romanos no les gustaba un sumo sacerdote, lo volaban. Y él se mantuvo mucho tiempo. Y, ¿verdad? Él servía políticamente a los romanos. Entonces, y era un oportunista, y ustedes saben que le llegó a tratar groseramente ¿verdad? A los que formaban parte de Sanedrín. Qué terrible es cuando somos autosuficientes, hermano. Él tenía un anhelo tan profundo y una actitud de querer forjar su propio destino. Es por eso que Cristo vino, hermano. Cristo y hermanas vino para darnos la libertad de todos esos sentimientos. Sentimientos pecaminosos que nos hacen sufrir, el egocentrismo, la autonomía, todo eso parecen buenos, pero nos hacen sufrir porque nosotros no tenemos control de nada. O póngase viejo para que vea, cuando uno es joven no. Prácticamente se cree Superman. Yo y Superman, iguales. No necesito a nadie. Yo no le pido consejo a nadie. Ok, me decía mi mamá, el que no oye consejo no llega viejo, mijo. Cuando uno, pin, tome. Y cuando es ya papá y abuelo, ¿qué dice? Oye, ve a los demás, oye, si me escucharan. Mi mamá me decía, hijo, ¿qué? Hijo eres y padre serás. No sé si era así, lo he escuchado. Hijo eres y padre serás. O sea, lo que tú ahorita no entiendes, tranquilo, que lo vas. Porque es el egocentrismo, es la autonomía de creerme, ¿verdad? Y del sentimiento de que no necesito a nadie. Pero gracias a Dios, Cristo vino y Él controla a través de todo el trabajo nuestros sentimientos y todas esas cosas las llevamos a la cruz, hermano. Debemos crecer en nuestra confianza y no ser como estos hombres que al ver algo que no podían controlar, quisieron eliminar la causa. Hay que eliminarlo. Ellos dijeron, o Jesús muere, o ¿qué muere? O muere la nación. Era tanta la influencia de Jesús que él pensaba que ellos pensaban que lo iban a aceptar como Mesías y lo iban a sacar a ellos. Pero estaban pensando en un término humano. Jesús no vino a eso. Es una verdadera desgracia rechazar a Jesús, porque ¿qué más puede hacer Dios? Estos hombres sacrificaron todo el país por mantenerse ellos en su puesto. ¿Les suena conocido? ¿Qué hacen nuestros políticos? Y no hablo de política. Ellos piensan en ellos. Ellos piensan en ellos. ¿Verdad? Así que parece o no parece a nuestros políticos. 51. Ahora bien, no dijo esto por su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. ¿Saben que involuntariamente Caifás profetizaba la muerte de Jesús por todos sus hijos? ¿Sabe que Dios puede hablar a través de corazones endurecidos? No rechace a nadie, escuche, porque Dios puede estar hablando a través de cualquiera. No juzgue antes de tiempo, debemos que, ¿verdad?, sintonizar nuestro discernimiento, que a veces, estamos bajo de discernimiento, pero cuando crecemos en comunión con Dios podemos discernir las cosas, ¿verdad? Es como Dios diciendo, tengo el control y puede utilizar el mal, esta persona, a través de esta persona inesperada, Él puede revelarnos verdades, si estamos atentos, hermano, si estamos atentos. Hay que conocer los tiempos que vivimos, no podemos meter en una burbuja. Estudie, mire lo que está pasando, mire todos los adelantos, todas las cosas, porque si nos cerramos, no vamos a entender qué está haciendo Dios, porque Dios está detrás de todo eso. Estamos leyendo y le estaba comentando a mi hermana un libro sobre tecnología. Dios creó al herrero, la tecnología del hierro, para que ese hierro fuera traspasado a su hijo. Dios crea las cosas, Dios permite la creación, y esa creación puede hacer mal, pero se transforma en un bien.
Porque esa lanza que traspasó a Jesús, la que comprobó su muerte, fue la que nos dio a nosotros vida. Amén. Es como Dios diciendo, yo tengo el control, voy a hablar a través de este asno. A través de este hijo del diablo yo voy a hablar. Así que mantengamos discerniendo, hermano, lo significante y lo que es esto más hermoso, que Dios tiene el control. Aunque Dios ofrece salvación en Jesucristo, aquellos que lo rechazan libremente, ellos eligen, pero eso no disminuye. Ellos no tienen soberanía porque ellos no quieren a Cristo. Dios tiene soberanía hasta los ateos más prominentes. Hablando de prominentes, ¿verdad? O recuerda lo que le pasó a José. ¿Recuerdan a José en el capítulo 50, versículo 20? José le dice a sus hermanos, ustedes me vendieron, ustedes me hicieron mal, pero Dios dispuso este mal ¿para qué? Para un bien. Porque ahora Dios me llevó allá y ahora hay provisión para todo mi pueblo. Mira, si estás viviendo, hermano, hermana o amigo, un momento de injusticia, un momento de confusión, si estás viviendo una inseguridad, sabe que Dios está obrando detrás del telón. Dios está obrando en tu vida, pero es que yo no lo veo, pero ahorita está detrás del telón. Dios no descansa, hermano. Esto es para nosotros una hermosa noticia. Jesús iba a ser, ¿verdad? 2 veces lo iban a apedrear, los blasfemaron, le dijeron que era un hijo del diablo, pero Dios estaba obrando a través de todo eso, ¿verdad? Pregunto yo, ¿estás viviendo una experiencia difícil? ¿Estás enfrentando algo duro? Yo te invito a confiar que Dios tiene un propósito mayor detrás de todo eso. ¿Cuál es una experiencia difícil que hayas enfrentado? Trabaja y saldrás de ahí mayor. Podemos entender el concepto de mal, ¿verdad? Un mal que se convierte en bien. ¿Sabe qué? Mira lo que dice Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Otra versión dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. ¿Quién determina los pasos de una persona? Hasta de sus propios enemigos, de personas aférrimas, personas que quizás en el trabajo o algo le hacen uno, ¿verdad? Usted sabe, una vez como cristiano siempre. Oye, me decía mi pastor, si a usted va al colegio, va a un lugar y no le hacen bullying porque es cristiano, preocúpese. Porque no hay nada que brille que les moleste. ¿A quién le gusta que le hagan bullying por ser cristiano? Pero viene con el paquete, hermano, viene con el paquete. Y es para gloria, y es para, dice la Biblia, que nos sintamos bienaventurados cuando vivimos esas cosas. O no, o el mal no puede transformarse en bien. ¿Cuál es el peor mal que ha vivido este mundo? ¿Cuál es el peor mal? La bomba de Hiroshima quedó chiquita a eso. El peor mal es haber matado al Hijo de Dios. ¿Y qué se convirtió ese mal? El mejor bien que ha venido para esta historia. No hay mejor noticia, mire. Cambiemos de gobierno, bajen no sé qué, se acaben las tiranías, se vaya al socialismo, se vaya la de todo. No hay mejor noticia que la noticia de que el Evangelio es gracia de Dios para todos aquellos que son sus enemigos. Y Caifás sigue la profecía, dice, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a todos los hijos de Dios. ¿En qué estaba pensando Caifás? Caifás estaba pensando, como ellos eran legalistas, moralistas, no, este hombre va a morir y va a salvar a otros. Ellos estaban pensando simplemente en todos los judíos. Pero la profecía decía en todos los hijos de Dios. Cuando él decía todos los hijos de Dios, estaba hablando de todos sus hijos. Porque ellos creían que solamente la salvación venía para los judíos. Pero este beneficio no se limitó, como decía mi hermano esta mañana, este beneficio no se limitó simplemente a los judíos, a toda la nación de Israel, sino que dice la Biblia, lo vimos hace 2 semanas, dijo Jesús, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Y esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces, ¿para quién todo esto? Para aquellos que Dios ha escogido en su gracia para ser su Señor y Salvador. Jesús iba a reunir tanto judíos como gentiles en un solo pueblo que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ese pueblo donde están judíos y gentiles? ¿Ah? Judíos y gentiles en un solo pueblo que reúne a Jesús, ¿cómo se llama? Está caliente. ¿Ah? Claro, hermano, está sentado una, está aquí. Se ganó una vaso de agua, ahorita le doy agua. Jesús reunió a judíos y gentiles en un cuerpo. La iglesia. ¿No podemos ver la providencia de Dios en nuestras vidas? Cuando estamos enfrentando situaciones desafiantes, podemos ver nosotros, podemos ver la gracia de Dios. Pregunto yo, ¿hay algo que estás padeciendo que si persiste, yo te invito a que podrás ver la bondad de Dios y convertirse en un bien?
Cuando enfrentas un mal o una traición, ¿qué pasos prácticos puedes tomar para ver esa gloria? Porque a veces somos cristianos y nos pasa algo. No, Señor, no dejamos de ser cristianos, pero nos apartamos. Salimos del fueguito. Y lo que nos dice la Biblia es que debemos que buscar el bien a través de ese mal. ¿Cómo? Congregándose más, orando más, buscando discernimiento, buscando personas que quizás hayan vivido lo mismo, hombres y mujeres sabios que dicen, bueno, vamos a orar. Ese es el momento de mayor búsqueda para que puedas ver el bien de Dios. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Hay algo que sale aquí? Ahí puede estar un aborto, un divorcio, un cáncer. Muchas cosas terribles que vivimos por la carne. Eso no es porque Dios, por la carne. Una vez que la caímos, todo nuestro cuerpo quedó infectado, toda la humanidad sufre, pero sufrimos por consecuencia de nuestro pecado. Pero dice Dios que lo peor que tú puedas vivir y yo, Él lo transforma en un bien. Y si un cáncer, ¿verdad? Un cáncer me lleva, ¿cuál es el mayor bien? Voy a la presencia de Dios. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Morir. Es lo mejor que nos puede pasar. Nadie se quiere morir y ¿verdad? Va a haber unos dolientes, va a haber gente sufriendo. Pero para el cristiano el mejor van es ese. Mira lo que nos dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortalezca. Ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo. Cuando yo estoy en la buena, pues a veces no nos acordamos de Dios, tristemente. Pero en la mala, Dios está ahí también, hermano. Está ahí con nosotros. No, eso es para ti y para mí. No temas. Yo estoy contigo. No temas porque te voy a dar dinero. No temas porque te voy a sanar el cáncer. No temas porque te voy a devolver a la mujer. No, no temas porque yo estoy contigo. Y lo demás yo me ocupo. Esa es la fe. Yo me ocupo. Si viene o no viene, eso no es tu problema. Mi problema es darte paz. O mi situación es darte paz, gozo y deleite en medio de eso para que mi nombre sea glorificado y la gente pueda ver la gloria de Dios. 53. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. ¿Y cuál fue? Si tú fuiste cristiano, ¿verdad? Eres joven, yo muchas veces pensaba, escuchando sermones y viendo que la gente no creía en Jesús, yo decía, oye, si a lo mejor estas personas hubieran visto más milagros, a lo mejor creían en Jesús. Si quizás, ¿cómo puedo preguntar? Si quizás, si le hubieran ayudado un poquito más, Caifás a lo mejor se convierte en un cristiano. ¿Ah? Y quizás cuando madure puede a lo mejor conocer la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? Una vez que nosotros crecemos en Cristo nos damos cuenta, cuando maduramos en Cristo nos damos cuenta de la triste realidad y muy común que la mayoría no quiere conocer la verdad. La mayoría está en el Romanos 1, 18 al 25. Con la verdad la rechazan con la mentira, pero a veces somos verdad. Y esto fue lo que pasó. Tantas cosas que hizo Jesús que no habían rechazado a Jesús y cerraron sus corazones, no voy a creer. ¿Qué puede hacer cuando una persona cierra el corazón, no voy a creer? Me pregunta, ¿qué puede hacer cuando tú, tu esposa, tu esposo, tu hijo, o bueno, va a sacarlo de tu familia, tu amigo, tu amiga, dice, no quiero saber nada de eso? ¿Puedes hacer algo? Orar, pero no puedes hacer más nada. Estos hombres habían cerrado su corazón, Jesús, no podemos hacer más nada. Entonces, como resultado de que dijeron, vamos a matar lo que hizo Jesús, versículo 54, se retiró a Efraín. La ciudad de Efraín no se sabe dónde es, pero sí se sabe que era cerca de Jerusalén, más o menos a un día de camino. Un día de camino. Algunos dicen que es la ciudad presente de Et-Tayibé. Algunos dicen que es esa ciudad Et-Tayibé. Pero no podemos confiar en eso. Pero, o sea, ¿qué dijo Jesús? Jesús se retiró, no por miedo. Jesús no se retiró por miedo, sino que Él dijo, ya no hay más que decir. ¿Verdad? Ya Él dijo, ¿qué puedo hacer? Voy a seguir discutiendo. Hay momentos, hermanos, que tenemos que retirarnos. Hay momentos que ellos habían echado las cartas, ya no se podía más nada. Hay momentos que los creyentes debemos discernir cuándo hablar y cuándo callar. ¿Verdad? A veces somos falta de sabiduría. Ya no fuerce más, ya no diga más. ¿Somos qué? Amos de lo que guardamos y esclavos de lo que decimos. Jesús dijo, ya estos hombres, mire, me vieron hacer milagros. Reproduje el pan. Sané al paralítico de nacimiento. Le di al ciego de nacimiento
resucitó un muerto y no creen. ¿Qué quería? Tenía que hacer algo más. A veces creemos, no, pero si Jesús hubiera hecho otro milagro, estaban destinados a no querer. Por muy encima de estos terribles y nefastos planes estaba la soberanía de Dios guiando. Así que Jesús dijo, me voy a retirar con mis discípulos. Se quedó con los discípulos. 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos de la región subieron a Jerusalén para purificarse. ¿Recuerdan qué es la Pascua? En Éxodo 12, cuando la última plaga venía sobre los egipcios, ¿qué hizo? Había que matar un cordero, ¿verdad? ¿Un cordero cómo? Sin mancha, un cordero sano, ¿verdad? Y matar ese cordero, sacrificarlo y poner con un hisopo en los dinteles y la muerte iba a pasar. En inglés se dice Passover, que significa Pascua. Pascua. Entonces la muerte pasó por encima de ellos. ¿Y qué? Donde vieron la sangre, no pasó. ¿Qué estaba hablando de ellos de eso? ¿Qué significa un cordero? ¿Quién es el cordero? ¿Quién es el cordero que dijo, cuando empezó el ministerio público Jesús dijo que después de bautizado dice, ¿quién? Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada año, después de eso, los judíos tenían que ir a sacrificar un cordero. Cada familia tenía que sacrificar un cordero. Dice que era la cantidad de sangre, que eran chorros de sangre que cubría mucha de la ciudad para expiar su pecado. Pero estaba el cordero verdadero, el que dijo, ya no necesitamos más sacrificio, porque por eso nosotros, y si se celebra la Pascua, ya la Pascua es Cristo, nuestra Pascua es Cristo. No tenemos por qué celebrar la Pascua. Si la quiere celebrar, pero ya sabe que es un conmemorativo, pero Cristo, Él estaba allí. Por eso dice la Biblia, dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja que antes sus trasquiladores permanecen. Las ovejas y los corderos cuando los van a matar no se quejan como los cochinos. ¿Usted ha visto un cochino? Una vez mi papá, ¿verdad? Nosotros no somos dados de comer animales así cazados y mi papá quiso hacer un cerdito, un lechoncito, y nos fuimos allá por Vía Almoján, Maracaibo. Y entonces mi papá, muy valiente, pagó, no quiso ni escogerlo. Mi papá también era un tipo citadino, nada de cacería ni abrir animales. Cuando fueron a matar ese animal que empezó a gritar, me acuerdo yo que estaba chiquito, mi papá se metió en el carro, prendió el aire y le dio volumen a toda la música, porque era aterrador escuchar los... ¿Cómo se llama lo que hace un cerdo? Chillidos. Después mi papá era chef, lo preparó. Pregunte quién comió eso. No comió nadie. Si lo hubiéramos no conocido al cerdo, no lo comemos. Pero conocíamos al cerdito antes de morir. El término es que los corderos van así, miren. Por eso es que le decían el cordero, porque el cordero va a que lo degollen humilde y se deja. Por eso es que Jesús fue llamado el Cordero de Dios, porque Él no se quejó ni abrió su boca, hermano. Él envió un cordero que podía pagar perfectamente. Ya no había que pagar cada año derramar sangre, porque solo a través de Jesús podíamos encontrar el perdón, no solamente cubrir el pecado, sino perdón total de todas nuestras deudas pasadas, presentes y futuras. Pero el rey que ha de venir al trono tenía que primero acostarse en el altar. El rey que va a venir tenía que primero morir en el altar. Por eso vino. Este rey, imagínate tú, 8 días antes de celebrar la Pascua, estaba el que iba a hacer la Pascua y lo mataron en Pascua. Pero no lo aceptaron como aquel que podía quitar los pecados del mundo. ¿Qué hace Jesús con estos pecados? ¿Qué hace el Cordero? Los quita, ¿verdad? Después de escuchar lo que hizo Jesús, ¿puedes tomar un mejor aprecio del sacrificio de Cristo por ti? Al identificar a Cristo como el Cordero de Dios, ¿tú crees que tu vida puede influirte en tu diario caminar? Yo te invito a eso, que de tarea, Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Cómo yo aplico esto a mi vida? Bueno, yo me siento perdonado porque Él derramó mi sangre, pero cuando vaya a pecar no vale la pena que yo deseche ese sacrificio. Que Él fue como un cordero siendo Dios. ¿Te has visto esas super películas donde estos superhéroes tiran y destruyen todo? Él es más que eso. Y se cayó por amor a ti y a mí. La gran alegría del Evangelio, ¿saben qué es? Es que no tengo que pagar por mi pecado porque Jesús ya pagó. 56. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se decían uno a otro, ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no?
57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, lo prendieran. Jesús era el tema en toda Jerusalén 8 días antes de matarlo. Terminamos el capítulo 11 viendo que Jesús hizo su extraordinaria obra gloriosa de resucitar a Lázaro. Y esta fue, la última y más grande señal mostrando el poder sobre la muerte, el cual mostraría 8 días después al resucitar. Vimos cómo muchos respondieron. ¿Cómo respondieron unos? Creyendo con una fe de verdad, con una fe de transforma, con una fe radical. Pero otros tenían un corazón endurecido. El corazón endurecido están los hostiles y los indiferentes. Pregunto yo, te dejo tarea. ¿Cómo has respondido tú a Jesús? ¿Entre los indiferentes y los hostiles? ¿O entre aquellos que creen y su vida muestra ese cambio? Recuerda la fe, recuerda el poder de la fe. La fe produce un cambio radical. La fe está en aquellos que le reconocen. Esta es tu experiencia. ¿Tienes tú esta fe salvífica? Fe que te da una vida vibrante, avivada. Si estás en medio de las aflicciones, en cosas difíciles para tu vida, si tú eres hija o hijo de Dios, es una buena oportunidad para glorificar a Dios en medio de todas esas cosas, hermano. Si te cuesta, búscanos a nosotros. Yo sé que no es fácil lo que estoy diciendo. Es que estoy sufriendo. Si tú te aíslas, puede ser muy difícil. Pero si tú sabes que está Dios contigo y tienes un grupo de hermanos y hermanas que a lo mejor llegan a escucharte. No tengo nada que decir porque esta hermana tiene pero ahí estoy, hermano, para lo que necesite. Voy a orar. Como decimos, a veces no hay que decir palabras, pero tu presencia es el respaldo de que la familia de Dios está con ellos, está contigo. En situaciones difíciles, no te preguntes qué puedo hacer yo. Pregunta ¿qué puede hacer Él por mí? Esa es la pregunta. Cuando tú cambias esa pregunta, ya el temor debe irse. No soy yo soy un venezolano que machuco el inglés, que no tengo papeles definitivos, no voy a decir que estoy documentado, no tengo papeles temporales en un país donde mi profesión no vale para hacer lo que hacía en Venezuela. No me fijes en eso, hermano. Tú me trajiste, ¿qué vas a hacer tú conmigo acá? Tú te vas a encargar de todo lo que tenga que ver con inmigración, con todo. Tú agarra el cabezón que agarre mis papeles y dale duro y que diga que sí, acepte y tú vas a hacer todo lo que tenga que hacer. Y si me tengo que ir, la van a empapelar y me voy a ir. Pero no sufras de eso, hermano. Te invito a no preocuparte por las cosas que no puedes tú resolver. Hoy Dios nos ha retado a confiar que aunque enfrentemos posiciones de rechazo, y podemos confiar en Dios porque Él todavía está en su trono. Y estas circunstancias adversas pueden convertirse para bien y para tu propósito. Oremos en esta tarde, oremos. Oremos, hermanos. Los invito a orar. Déjeme dar aquí. Los invito a orar. Señor, te damos gracias como iglesia, escuchar tu mensaje, escuchar tu palabra. Señor, que nos ayudes y nos avives a tener una fe viva, fuerte, perseverante, que nos contagiemos los unos a los otros por el amor, que en medio de las aflicciones podamos apoyarnos y podamos ver la fortaleza, la confianza de saber que tú no nos dejas, tú no desamparas, que podamos tener esa esperanza viva, Señor, que está en que te conocemos, que nos enseñes a glorificarte en medio de las cosas que cualquier ser humano no te va a glorificar, Señor. Es imposible para nosotros glorificarte en medio de esto, pero como somos tus hijos y tú nos has comprado, podamos glorificarte, Señor. Guíanos, Señor, en nuestra historia. Al final, todo lo veamos que vivimos será para tu bien, Señor. Gracias por mis hermanos. Ayúdales a aplicar, a vivir este mensaje desde hoy hasta el otro domingo. Sigue obrando en ellos, sigue manifestándose. Aún, Señor, puedes cambiar las situaciones, pero si no las cambian ellos, glorifiquen y exalten tu nombre y otros que les rodean puedan ver la grandeza y el privilegio de conocerte como Padre, como Señor, como Rey, como hermano, como amigo. Gracias, Señor. Cristo Jesús. Amén.